Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 10, 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Padre, háblenos y enséñenos lo que tiene hoy para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ampliar este mensaje. De hecho, le menciono que los días miércoles su servidor está predicando sobre el libro de los Hechos. Y el día miércoles nos tocó este tema, pero creo que tiene tanto que quise ampliarlo este día domingo. Fíjense que primero quiero que ubique que este texto tiene 3 personajes. El primero es Cornelio, el segundo es Pedro el apóstol y el tercero es el Espíritu Santo. El primero, Cornelio, nos da la Biblia tips alrededor del individuo. Número 1, hermano, vive en Cesarea. ¿Qué es Cesarea? Durante el periodo de Cristo, el Imperio Romano gobernaba toda la región del Mediterráneo, incluyendo lo que hoy conocemos como Israel. El Imperio Romano, el emperador en ese momento era Tiberio, y tenía delegada una ciudad a la orilla del mar que se llamaba Cesarea. Con ustedes estuvimos allá hace poco. Y Cesarea, hermano, era donde estaba el poder. Para que usted se ubique, Jerusalén de Cesarea está como San Salvador del Puerto de la Libertad, a esta distancia. Nos dice de que vivía ahí, que era romano, que era de una, vuelva por favor en el texto al versículo 1, vaya siguiéndome por favor en la referencia. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Okay. Es interesante todo esto, porque no cualquiera es centurión. Centurión no es soldado de una legión, sino que tenía un título y una autoridad. 1, 2, hermano, nos dice que varias cosas en el versículo 2, que era piadoso. ¿Qué es piadoso? Lo que todo creyente debería de ser. La palabra piedad es demasiado importante y creo que se nos ha olvidado muchísimo el significado en el día a día. El ser humano nace piadoso. La vida se encarga de irte quitando ese sentido de piedad en tu día a día. ¿Por qué? Por las experiencias que te han engañado 10 veces, te vuelves desconfiado, te han dado, no sé, te han estafado 3 veces, te sentís huraño. Entonces el ser humano nace piadoso. Cuando viene a Cristo, Romeo, y esto es bien importante, pero es un principio. Cuando uno viene a Cristo, de las cosas que debe recuperar como individuo, una importantísima es la piedad. Le doy un ejemplo. Un día de estos Claire cumplió años. Le hicimos en la casa algo bien sencillo, ahí con los 2 primos, con mi mamá, le partimos un pastel y los hermanos. Pero apareció la cuñada con una comidita y todo. Fue bonito. Pero a la hora de partirle una piñata, resulta que era de su ídolo, de Mickey, ¿verdad? La Minnie y todos esos. La niña daba gritos cuando vio que a su ídolo lo estaban los 2 sobrinos agarrando. O sea, me estaban destazando a la Minnie, dijo. Era como... y en el fondo dije, fíjese cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Compramos piñatas de personajes que ellos admiran. Y lo que hacemos es sacrificarlos y matarlos y golpearlos y celebramos eso. Entonces la tal Minnie de hermano boqueando, vomitando juguetes, y la niña dando de alaridos. O sea, a la hora de partirle el pastel, créanme que para que viera que iba a degollar a Mickey, mejor me lo llevé a otro lado y lo partimos aparte. Pero ¿por qué digo eso? Por lo que significa en un niño la palabra inocencia, la palabra piedad. Todos hemos nacido así. ¿Sabe qué nos hace mal? Los pícaros, crueles, las experiencias. Ahora, ¿cuál es la obligación? No dije la opción. La obligación de usted como cristiano: restaurar su nivel y cultura de piedad. Es una palabra hasta old fashion, pasada de moda.
Porque te dicen, este es un hombre que piadoso, lo confundimos con pasmado. Y nada que ver. Esa es una mujer piadosa, la confundimos con otra cosa, nada que ver. Es algo maravilloso y espectacular. Pues este hombre, aparte que nos está diciendo que era de buena familia, aparte que nos está diciendo que tenía muchos recursos, que tenía mucha autoridad, nos da 3 comentarios más. 1, es piadoso. Número 2, nos dice que es temeroso de Dios. Esto es bien importante. Porque el temor a Dios también es algo que se establece a través de la participación en las cosas espirituales. Uno aprende el antes y el después, por qué honrar a Dios, por qué no hacer lo que en la carne uno quisiera hacer, porque deshonra a Dios. Todos estos principios los tiene Cornelio. Y el tercero que nos da en este versículo, hermano, es que hacía muchas limosnas con el pueblo. Enseñanza alrededor del punto. Creo que es muy difícil ser cristiano y no ser generoso. Esa es otra cosa en la cual algunos tienen que luchar más, otros menos, porque en su naturaleza tienen un nivel de generosidad bien aceptable, pero es peligroso cuando encuentro personas que dicen que tienen a Cristo en su corazón, pero no entienden la cultura de la generosidad. Hermano, dice la Biblia, al que al pobre da, a Dios presta, y Él devuelve con creces. Uno tiene que tener clara la matemática financiera, porque hay veces dice la gente, es que yo en las iglesias, yo no creo en las iglesias, entonces yo mejor se lo doy a alguien. Ninguna iglesia te tiene que prohibir que le des a alguien, que le des al pobre, que le des al necesitado. Pero también tenés que tener el criterio para entender lo que es de la casa de Dios, lo que es para tu familia, lo que es para el necesitado y para cualquier otra cosa. Esa perspectiva lo tenés que tener claro. Y pienso, hermano, de que más allá de que el hombre daba o no daba, y quiero que sea lo más duro, crítico y cínico, el mayor cinismo que usted tenga para poder ocuparlo, me lo ocupe en los próximos minutos. Porque este mensaje es para inteligentes. De verdad se lo digo. Cuando usted ve ese texto, dice, hermano, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vale, téngamelo ahí pegadito. Pero quiero que me vea algo que a mí me sacude. Adelantemos un poquito. Se le apareció el ángel. Le dice el versículo 4, vaya conmigo. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, vea lo que el ángel le dice, tus oraciones, ¿y qué? Y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Le dije, necesito su cinismo y su capacidad crítica total, porque me está diciendo entonces de que las cosas que yo hago aquí abajo tienen memoria ahí arriba. Eso tiene que desvirtuarnos que esto es por gusto. O sea, en la terapia de cantar 40 minutos es vencedor, es vencedor, es vencedor, de que el pastor diga un chiste, que pasen 2 hermanos por una situación personal a dar un testimonio y que aparezca después el pastor compartiendo un mensaje de 40 minutos y ya estuvo y se acabó. Tendría que tener un poquito más de trasfondo en nosotros. Porque, hermano, entiende lo poderoso que es memorias. Que hay memoria de lo que usted ha hecho. Pero razone esto, porque usted está encontrando, hermano, que entonces lo que usted hizo en el 2008 le puede servir en el 2015, le puede servir en el 2020. ¿Se acuerda aquella frase de mi abuelito, don Juan Antonio Asbun, que se la repito a cada rato? Aprenda a hacer quédanse en el cielo. Porque cuando usted tenga una crisis, una necesidad existencial, un problema material, cuando usted va delante de Dios, algo que está ahí arriba activo es lo que usted ha hecho por otros, lo que ha hecho en el reino, lo que ha hecho por la iglesia. Hermano, usted tiene que aprender, y por eso le dije, quiero su mayor capacidad para discernir lo que usted está viendo. Este hombre no tenía más que buen testimonio, y el testimonio lo está midiendo, entre otras cosas, por lo que hacía. ¿Dios usa a todos? Sí. ¿Dios usa a quien Él desea? Por supuesto. Pero estoy viendo que Dios puede usar aún con mayor eficacia a aquella persona que tiene la disposición. Hermano, hay gente que entra y sale de ministerios como que es changoneta.
Es necesario sentirse anímicamente bien para estar en un ministerio. Desde el momento en que entras en un ministerio, la emotion deja de existir. Es más, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque uno tiene la convicción de que es algo mayor, algo trascendental. No es por otra cosa. Y quiero que usted vea un versículo en el cual me voy a adelantar. Porque, hermano, cuando este Cornelio establece eso, se da cuenta entonces lo que significa de alguna manera lo que usted siembra o lo que usted hace. Y todo esto, hermano, vea por favor el versículo 31. Ya después lo voy a pegar, solo estoy creando la idea general alrededor de Cornelio. Y dijo Cornelio, usted es el apóstol. Este no sabía que se le había aparecido el ángel. Después vamos a hablar de eso. Tu oración ha sido oída. Ok. Salvador, usted tiene que estar seguro que su oración es oída. Yo no le puedo garantizar que se va a responder en el tiempo como usted quiere. Ni le puedo garantizar que se va a responder como usted quiere. Pero sí le puedo garantizar, de acuerdo a este texto, que Dios escucha nuestra oración. Amén. Eso es ganancia, hermano. Porque eso significa que no estamos perdiendo el tiempo, ni estamos tirando son popos al aire. Tu oración ha sido oída, coma. Y las limosnas, lo dice por segunda vez, han sido recordadas delante de Dios. No es por gusto. No debe tenerse a la ligera esto. Es algo demasiado intenso, porque al final de eso se trata, hermano. Memoria, Dios hace memoria de nosotros y de nuestras acciones. Como decía un amigo, no es importante que conozcas al presidente, es importante que el presidente te conozca, decía. Interesante punto de vista. Y Dios te conoce, Katia, Dios te conoce. Dios conoce cuáles son las intenciones de su corazón, hermano Carlos. Dios conoce perfectamente lo que hay, hermano Brian, en cada uno de nosotros. Y ahí es donde el enemigo, así como nos quiere matar la piedad, así nos quiere matar esa sensación de que tenemos en la relación con el Padre Celestial. Pero sí la tenemos. Entonces, este hombre llamado Cornelio tiene una visión interesante. Vamos a entrar en la visión. Porque la visión dice, hermano, estaba... capítulo 10, versículo número 5. Lo que el ángel le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado para que le asistiesen, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cosa interesante que veo, una peculiaridad de una persona que pretende agradar a Dios o que agrada a Dios: actúa rápido. Un ser humano creyente debe aprender que hay cosas. Fíjese que para el pecado dice la palabra de que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Una es los pies presurosos para correr al mal, para pecar. Yo observo cómo hay veces para pecar somos ágiles, chispa, dinámicos, pero para hacer las cosas correctas cuesta. Cualquier cosa nos bota del ministerio, cualquier cosa nos enoja, cualquier cosa hace que metamos retroceso o pedimos confirmación para confirmar lo confirmado de lo que ya se confirmó. En el fondo lo que estamos esperando es que no suceda algo. ¿Para qué? Para justificar nuestra distancia. Sin embargo, esto es bien trágico, porque aquí veo otra característica impresionante en este individuo: la agilidad de reaccionar al sentir en su corazón. Tuvo la visión, le dice: hazme un favor, necesito que vayan a traer, Felipe, allá a Pedro, a Simón, el que les es por sobrenombre Pedro, en una casa que de otro Simón, y sin tanta vuelta, al día siguiente, inmediatamente, sin andar dándole una perspectiva distinta, lo termina llevando.
Uno tiene que aprender que las cosas espirituales, cuando Dios las manda, hay que hacerlas, hermano. Mire, hágase loco con el diablo, pero no se haga loco con Dios. Qué bonita me salió la frase. Es cierto, veo demasiado interés en hacernos los locos con Dios, pero no se trata de eso. Entonces, este hombre recibe una orden, no sabe para qué. Hay veces se pregunta, hay veces no se pregunta. La Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Simple y sencillamente de eso se trata. Y termina esa etapa. Escena 1, cierre. Escena 2. En esta ciudad llamada Jope, que hoy se llama Yafo, que está a la par de Tel Aviv, o prácticamente donde nació la ciudad de Tel Aviv, y es una casa bien bonita donde hoy es casa privada, uno no puede entrar pero se puede tomar la foto. Resulta que está Simón o Pedro. ¿Qué ha sido de Pedro? Ha sido de Pedro varias cosas. Número 1, Pedro ya recibió el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Pedro se está consolidando sin ser el líder, porque no existe esa figura en la iglesia de Jerusalén, pero se está considerando como un guía espiritual bastante interesante. Ya tuvo experiencias espirituales bonitas. Un día se le apareció una persona que le pidió sanidad, le pidió el dinero y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces está creciendo. Ahora, ¿dónde vivió Pedro 3 años? Con Jesús. Después de la crucifixión, usted se da cuenta que el hombre comete varios errores. Comete unos errores como, por ejemplo, haber negado a Jesús, y otros, sin embargo, se mantiene. Y a raíz del día de Pentecostés, donde con otros judíos estaban juntos, orando, unánimes, hay un derramamiento del Espíritu Santo y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Esto es bien importante porque no han pasado muchos días. Sin embargo, ya tenía como diría alguien, un Twitter con bastantes seguidores en este momento. Pero hay algo que se va desarrollando en los próximos versículos, que comienza en el versículo número 9. Léalo conmigo. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, ave del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. He leído algunos libros sobre este tema. Ninguno me queda muy claro, pero tengo una observación hacia la iglesia en general. Normalmente cuando alguien, ubiquemos un previo a la conversión, en el mundo alguien es súper, en Santana la palabra se dice jayán, pero aquí no sé si se ocupa, pero se refiere así a fregón, a molestón, a ese tipo de cosas, irreverente. Pero he observado que hay veces cuando alguien se convierte a Cristo, pasa su proceso natural de conversión y tiene bonitas experiencias espirituales, pero en ese proceso se vuelve bien raro, porque se vuelve juez, se siente bien espiritualmente y se vuelve bien apedreador de bibliazos, les digo yo, o bien regañón, o anda siempre señalando el pecado de otros. Se vuelve alguien que no sabe manejar la perspectiva espiritual de tener una preciosa relación con Dios en un buen momento, y entonces cuando aparece gente que quizás no era tan pecadora como él, pero está en situaciones difíciles, lejos de tener el criterio para ayudarles y acompañarles en su viaje de fe, lo que hacemos es señalarlos, juzgarlos, criticarlos. Eso se llama legalismo o religiosidad. ¿Es malo ser religioso? En la interpretación castellana no, pero en la interpretación original sí. ¿Por qué?
Porque esto significa que nos fijamos demasiado en la letra y muy poco en el espíritu. Y nuestros parámetros para establecer una relación o un vínculo con las personas se vuelven bien peligrosos. Te volvés juzgón, te volvés criticón, andás señalando todo. Y es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado. Pedro había pasado de una experiencia hace unos días de apedrear de volarle la oreja a Malco, de negar que andaba con Jesús, había tenido un periodo de limpieza, pero nos damos cuenta de algo bien importante. Había un sentido de religiosidad en él. ¿Cuál es el límite para no pasar? Creo que hay dos pecados grandes y dos problemas grandes en la iglesia en general. Cuando nos volvemos demasiado liberales, porque el concepto de liberalidad ha cambiado conforme a los siglos. Hace 70 años la liberalidad estaba fundamentada en que hubiera una batería, por ejemplo. O sea, era inconcebible que hubiera una batería en la iglesia, y una iglesia que tenía una batería se juzgaba como algo liberal. Les estoy dando un ejemplo, por percusión. Pero también el otro extremo es el sentido de religiosidad. Un ser humano que tiene a Cristo en su corazón debe aprender a mantener cierto equilibrio alrededor de las cosas, con Cristo en el centro. Dice la Biblia, que todo puede hacer, pero no todo ¿de qué? Te conviene. Así es, todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. Ahora, son palabras que si uno anda pateando cables, hermano, las puede mal entender, porque al final no significa que yo me voy a apartar de las cosas de Dios. Uno tiene el discernimiento, el criterio de lo que es correcto o lo que es incorrecto espiritualmente, y es donde uno debe ubicar. Pedro dijo en un momento: Señor, mira, yo estoy orando, entré en un éxtasis, tengo hambre, y dice que comenzaron a ver ahí, cosas que no están acostumbrados los judíos a comer. Pues dígale a un judío que coma chicharrones de nuca de cerdo, es pecado. La langosta, el camarón son pecado. ¿Por qué? Porque andan ahí en el fondo del mar recogiendo todos los residuos. Usted va camino a San Miguel, ¿qué es los animales esos que hay que venden ahí? Exacto, cómprelas pero libérelas, oye, dele la oportunidad que viva. Oye, pero bueno, eso es por motivos de extinción. Pero todos esos elementos, el Señor está haciendo algo. Le está diciendo: Pedro, sí Señor. Pedro, 3 veces se lo dijo: sí, mata y come. No, porque yo no puedo comer cosa inmunda, yo no he comido cosa común jamás. Y luego el Señor le contesta y le dice: hermano, no llames común ¿a qué? Léalo conmigo, por favor. Ahí está, mire. ¿Qué le dice? No llames ¿qué? Léalo, por favor. Estamos aquí, iglesia. ¿Ah? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Está diciendo: me hace un favor, mijito. Estar en Cristo es tener cerebro, no ocuparlo. La sangre de Cristo borró absolutamente multitud de pecados. La sangre de Cristo, Cristo Jesús, te liberó de la atadura de la esclavitud y de la religiosidad. Porque no puedes pensar que agradas a Dios porque sos religioso. Y necesito, Pedro, usarte. Necesito que sepas que la iglesia no está para ese grupo que se llamaban en aquel momento el grupo de los Galileos. La iglesia se expandirá a lugares que ni tú conoces. La iglesia se expandirá a un lugar que un día se va a llamar El Salvador. La iglesia se expandirá a todo lugar, y necesito que entendás que tenés que borrar barreras que en el fondo lo que hacen es obstaculizar la expansión del reino de los cielos. Hermano, un día de estos hay un torneo de fútbol organizado por el Ministerio de Hombres. No sé cómo obtuvo mi teléfono, pero me encanta que haya accesibilidad a mi persona. Y me llama un muchacho y me dice: mire, pastor, yo le quiero decir que soy alguien que nunca había ido a una iglesia, soy recién convertido porque recibí a Cristo gracias al torneo de fútbol. Ha sido una bendición, y fíjese de que pues, es la primera iglesia que visito y me siento bien contento. Pero fíjese, no me dijo si me dijo vecinos o familiares,
me estaban diciendo que por qué yo estaba yendo a la iglesia que usted pastorea. ¿Cómo así? Es que me dijeron que era una iglesia mundana, me dijo. Es un comentario bien interesante. Porque cuando le dije, mire hijo, fíjese que en Quemuel tenemos no es una política, una posición. Nunca nos defendemos de cualquier ataque. Nunca. Pero quisiera interpretar que es mundano. Porque si la mundanalidad significa que el pastor predica 10 maneras de pecar y no tener problema, entonces sí es una iglesia mundana. Si la iglesia establece que aquí la mundanalidad, el parámetro es porque el pastor es un pícaro que se ha metido con un montón de hermanas de la iglesia y la iglesia, pues hay un montón de cosas, nos embolsamos los diezmos y hacemos 40,000 cosas, probablemente no existiéramos ya porque eso trae juicio. Pero cuando tú me decís que te dicen que la iglesia Quemuel es mundana, no, es que se refieren a cosas como, por ejemplo, que el vestuario, que las mujeres ahí van de pantalón, me dice, que las mujeres se pintan, que usan cosas, le dije, entonces te quiero aclarar, no digas nada, te lo digo para ti. Lo que sucede, hijo, es que existe una interpretación cultural de cómo se supone que debemos asistir o comportarnos en una iglesia. Y creo que nunca yo he criticado a una iglesia porque usa faldas hasta aquí y porque las hermanas usan mantelinas. Es más, si un día con mi esposa nos invitan a una iglesia, a mí a predicar donde las mujeres usan mantelina, por respeto, yo sé que ella se pone la mantelina porque es una manera de honrar a la iglesia. Pero en la misma manera, así como nosotros enseñamos a nuestra congregación a respetar a otros, creo que también tenemos el derecho de que nos respeten a nosotros. Entonces, no es una iglesia mundana. No es una iglesia donde aquí los hermanos cantan suavecito en lugar de victorioso o vencedor. Suavecito tiene usted en el carro, que es otra cosa. Pero despacito es la cosa, perdón. Ajá. Gran mundano el pastor que ni se acuerda, pero me entiende, usted me entendió, ¿verdad? Ok. Entonces, no. Entonces, donde uno tiene que entender qué es. Pedro estaba en una posición donde todo lo veía, porque estaba en un buen momento espiritual. Entonces veía que todo el mundo andaba en la chuleta. Y por eso hasta desafía a Dios y le dice, ¿sabes qué? Me vas a hacer un favor. ¿Cuál es ese favor? Te vas a comer esto. No, Señor, porque yo jamás he comido algo inmundo. Cuidado, no llames inmundo ni común a lo que yo he hecho. Y eso genera uno de los más poderosos versículos de toda la Biblia, que espero que usted lo tenga grabado. Y fíjese que es de los más trascendentales, porque cuando usted lee en Hechos capítulo 10, versículo 34, póngalo por favor, y quiero que usted lo lea conmigo, para que no diga que yo me lo inventé. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿qué dijo? No, espéreme, no es posible. ¿Qué dijo? Dígalo en voz alta, por favor. ¿Qué? Okay. Dios no hace acepción de personas. La hacemos nosotros en base a nuestros parámetros, a nuestro background, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera en que hemos sido educados o hemos sido regañados. Pero dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque a través de esa visión, ¿se acuerda del caso 1? El caso 1 era ¿cómo se llamaba? El señor Cornelio. Paralelamente Dios está orando, tiene una visión y le dice, ¿sabes qué, Cornelio? Me vas a ir a traer a este señor que se llama Simón alias Pedro, que está en tal casa, que vive en tal lugar. Pero en el mismo momento, cuando iban donde él, el otro que tenía hambre tiene esta visión. Dios prepara, Dios mueve de una manera misteriosa. Hermano, hay relaciones que uno no entiende cómo las establece. Hay personas que Dios te va a permitir conocer que no sabes cómo las vas a buscar, cómo las vas a encontrar. Pero a través de ellas, a través de las situaciones, uno ve el poder de Dios en su vida. Y ya dijimos 3 veces que dice ahí que Dios oye nuestras oraciones. O sea que no estás tan perdido de estar aquí. O sea que aunque sintas que estás en la calle de la amargura, es idea tuya, papá.
pero no estás en la calle de la amargura. Dios te está oyendo y prefiero que Dios me oiga, que me oiga un político, que me oiga un artista, que me oiga un pastor, que me oiga un familiar, porque si Dios me oye, significa que voy por rumbo correcto. Dios te oye. Entonces de repente, tocaron a la puerta. Buenas, está aquí don Simón Pedro. Sí, permítame. Don Simón, y lo bajan. Y ya le había dicho el Señor, te van a venir a traer y por favor andate con ellos. Entonces se van y se da un encuentro entre Cornelio y Simón. Y es el que quiero, hermano, poder desarrollar en los próximos segundos. Vea, por favor, el versículo número 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire, lea entre líneas. Estaban esperando a Simón y había hecho un esfuerzo, había llamado, había citado. Me cita 2 grupos de personas. Pregunta interesante, ¿quiénes son sus amigos íntimos? Y cuando alguien me dice, es que yo no tengo amigos íntimos, aquí está, me está diciendo que alguien que es de Dios tiene el derecho de tener amigos íntimos. Amistad no hay, la amistad es falsa. No, eso es que estás herido de corazón, pero sí existe. Y había convocado a sus familiares y a los más íntimos de sus amigos. Aquí el señor Santiago, dando testimonio, prácticamente dijo: quienes me llevaron en este proceso de estas semanas y me acompañaron fueron fulano, sutano, mengano y berencejo. Papá, tiene que llevarlos a comer. Y al pastor métalo también ahí, oye. Sí. Agrado quiere agrado. En serio. Agrado quiere agrado. A Panamá llévelos a comer. No, es que sabe, se lo digo de corazón. Es importantísimo entender que lo mejor que usted tiene, y por favor ubíquese, no es su empresa, no es su casa, no es su porte, no es su ministerio. Bueno, aquí está nuestro querido Nelson Bonilla, seleccionado de la República. Vea, Dios le bendiga en esa selecta maravillosa de la Copa de Oro. Verlo a usted me llenó de alegría. Pero si le va a aplaudir, apláudale bien, hombre. Y si aplaudo, no va. Pero le voy a decir algo, Nelson. Lo mejor que usted tiene, lo mejor que cualquiera de nosotros tiene, ¿sabe qué es? Es Cristo Jesús. Pero no lo entendemos. Andamos exhibiendo el carro, andamos exhibiendo la ropa, andamos exhibiendo el nieto, pero no exhibimos lo mayor que tenemos, que es Jesús en nuestra vida. Y ubíquelo bien, porque este no era 5 de yuca, hermano. Este era un hombre importante. Va a venir Pedro. A mí me ha tocado, hay veces me esconden, hermano, cuando me invitan a algún lado. Fíjate que despaché a todos porque como iba a venir usted, y uno se queda, bueno, ¿y yo qué onda? Soy la intrusa, soy la segunda, ¿qué soy yo? Pues, ¿verdad? Porque me siento que, imaginad, así me han dicho. Mire, pastor, venga, pero fíjese que no va a haber nadie porque casi me da pena, me siento avergonzado que sepan mis familiares y mis amigos que voy a una iglesia cristiana evangélica y que usted es el pastor. Casi, y me hago el loco, honestamente. Pero te soy honesto, mi corazoncito tengo. De plano, entonces digo, bueno, ¿y qué onda? Hago el mingo, 2-3 minutos y de ahí a mi hobby favorito, un hot dog en el Star Mart. Pero no me quedo. Pero este hombre tenía todo. Familiares, sí, mira, fulanita, quiero que vengas. Amigos íntimos, les quiero presentar lo más valioso que yo tengo, que es la palabra de Dios. Si lo entendieras, hermano, es poderoso. No puede ser, amas a alguien, es que a mi novio lo amo a Johnny como no tiene idea, y ya lo trajiste a la iglesia. No es que me da pena, no, tu testimonio pobre hace que te dé pena presentarle lo poco, lo grande, lo maravilloso, lo hermoso que es Cristo Jesús en ti. Pero deberías de traerlo, deberías de entenderle esto, porque es lo más valioso que tenemos. Entonces lo reúne y se va desarrollando algo bien bonito, porque llega, ¿en cuál estábamos? Perdón, versículo, gracias, 24, gracias.
Y llegan y dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dice, hace 4 días le está diciendo el Señor que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Le está contando toda la historia de lo que ya hemos narrado, hermano. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, aquí entra lo bueno. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué responsabilidad más grande. Porque cuando hay una situación, tenemos algo que decir. Un cristiano no se puede quedar callado cuando tiene algo que decir. Aquí estamos. ¿Qué nos ha mandado Dios? Dios nos tiene que hablar. Ese es un espíritu del cual correcto podemos venir a la iglesia. Necesito que Dios me hable. O sea, no se trata de algo emocional. Hoy no tengo ganas de ir, hoy tengo ganas de estar, hoy no tengo ganas. No. Queremos, Señor, que me hables. Quizá el pastor ni me conoce, me ha saludado un par de veces. Pero voy, ¿sabes por qué, Señor? Porque tú me hablas en mi corazón. Hoy, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo la palabra? Tengamos una línea para saber si nos hemos vuelto personas religiosas. Porque en tus mejores momentos espirituales te puedes volver un religioso. Y eso es tan abominable para Dios como alguien que vive del otro lado, en una cultura de liberalismo religioso terrible. Y entonces, ¿a dónde debo encontrar el equilibrio? En Él. Él es el que pone mi discernimiento de lo que es correcto, lo que no es correcto. Él es el que pone mi línea en la cual debo tratar de caminar y moverme. Y entonces Pedro comienza a fluir en algo bien bonito, porque le está diciendo, hermano, después que les dijo abominable, vea que no era muy polite, porque es medio incómodo cuando le dice que eso. Dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermano, comienza algo bien interesante. Él comienza a contarles el testimonio de Cristo. Ellos ya lo conocían, ahí lo puede leer en su casa hasta el versículo 42. Pero luego en el versículo 44 pasó algo hermoso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Fíjese que una vez había pasado esto, el día de Pentecostés. Pentecostés es como que hoy lo damos como entender que es una manera de ser muy espirituales, etc. Pentecostés es una fiesta judía, así como aquí diga el día del Salvador del mundo o el día de la fiesta Julia. O sea, es una fiesta tradicional en Israel, se celebra una vez al año. Entonces, en esa fiesta sube un montón de gente a Jerusalén, así como de los cantones van a las cabeceras departamentales, o de las cabeceras departamentales vienen a San Salvador el día en que hay unas fiestas. Ese día los que estaban reunidos eran judíos. Ellos estaban unánimes, estaban en oración y cayó el Espíritu Santo, descendió, perdón. Por segunda vez pasa eso. Y de repente, ¿sobre quién es derramado? Sobre Cornelio, sobre sus amigos íntimos y sobre sus parientes, personas que eran todo menos judíos. Aquí a Pedro se le cayó el velo. Aquí Pedro entendió de que su misión era más grande de lo que él percibía que era. El enemigo, querida iglesia, siempre te va a querer hacer sentir chiquito. El enemigo siempre va a tener a 2 o 3 personas que van a querer ser aquellas que te vivan intimidando, que cuando quieras crecer te van a amenazar con volarte la cabeza, te van a dañar.
Y tenés que entender que el enemigo está debajo de la planta de tu pie. Tenés que entender de que Dios te ha llamado para cosas mayores, para cosas más trascendentales. Por eso no te puedes dar el lujo de ser alguien incapaz de alcanzar sus sueños, porque el Padre Celestial permitió que Cristo muriera en la cruz para que tú alcanzaras la salvación y todo lo que además de la salvación implica la vida en Cristo. Predicar este mensaje en Noruega probablemente sería más fácil que predicarlo en El Salvador, porque como tienen una mentalidad tan diferente, no se complica, creen. La palabra dice que tú eres próspero y tú no lo crees. Allá no tienen problema en creerlo. ¿Por qué? Porque se sienten prósperos. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Creen. Pero cuando venimos aquí y decimos, es que usted es próspero, no, yo no. Cuidado, la palabra de Dios ya lo dijo. La palabra de Dios lo sostiene. Que tienes autoridad para atar y desatar, por supuesto. Tienes la autoridad, hermano, para vivir como Cornelio, entendiendo. Y le hablan los Cornelios de esta iglesia y a las Cornelios. Para vivir entendiendo de que tu prosperidad, tu bendición, tu estatus y cualquier otra cosa que la vida por tus propios logros te regale, no es más que una oportunidad para que el mensaje siga siendo predicado en tu entorno. No es más que una oportunidad para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Y curiosamente, este momento marcó todo, porque le cambió la mentalidad a Pedro. Pedro ya no regresó a Jerusalén en desgracia, pero no regresó a Jerusalén no entendiendo. Digo, este era el mapa que yo tenía. ¿Para qué? Para cumplir mi misión. Pero ¿sabe qué? El Señor en este momento le amplió el mapa y le dijo, esto es. ¿Qué te atribula? Te voy a hacer una pregunta, y fíjate que no lo hice en los dos cultos anteriores, pero la quiero hacer ahora. ¿Qué es aquello que sentís que estás imposibilitado de hacer en este momento? En el nombre de Jesús, Señor, yo oro porque aquella puerta que está cerrada y parece que no se abre, se abra, pero de par en par. En el nombre de Jesús. Y que se caigan impedimentos mentales, personales, alrededor de cosas que tú dices ya no puedo cambiar o no puedo hacer o imposible que sucedan. Pues estamos delante del Dios de lo posible y lo imposible, porque para Él hace todo. Él es el creador de todo. Él es el provocador de todo, en el nombre de Jesús. Y te toca a ti una sola cosa: entenderlo. Decir, Señor, gracias. Esa enfermedad desaparece en el nombre de Jesús. Desaparece, se quiebra, se rompe en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirle algo con mucho respeto. Quiero pedirle a todos que se pongan de pie en esta hora, sin salir, solo aquí en esta hora. Y yo te pido, Señor, que si hay entre nosotros personas con ataduras, personas que sentimos que estamos como Pedro, Señor, que hemos sido criados en el Evangelio, en una cultura de religiosidad, o hemos vivido una vida, Señor, sin entender lo que es el fluir de tu Espíritu, Señor. Padre, hoy tomamos esta enseñanza a través de Cornelio, Señor. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente tres cosas: leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa, y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte
y estrechar tu mano. Dios te bendiga.